Bueno, pues entonces, buenos días. Yo lo que quisiera que nos quedara como claro en el libro de los profetas es que tenemos que tomar muy en cuenta el tema histórico. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el tema histórico? Porque ya dijimos en las primeras sesiones que los profetas no era una profesión de toda la vida, a veces solo era una etapa, pero esta etapa tiene que ver con las circunstancias históricas que se están viviendo. Entonces el contexto histórico es muy importante para entender el mensaje. Hay otra razón por la cual es importantísimo también entender ese contexto histórico y ese mensaje. Porque si no lo comprendemos, no podemos comprender a Jesús. No lo podemos comprender. Porque si algo se aplica a Jesús, a su persona, es que es un profeta. Cuando está en Nazaret, él dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque los oriundos de ahí no lo aceptaron, porque lo conocían, ¿verdad? De siempre, entonces no le dieron credibilidad a sus palabras. Luego también tenemos en el Evangelio de Mateo que él dice, Moisés les dijo, pero aquí hay alguien más que Moisés. Y Salomón les dijo, aquí hay alguien más que Salomón. Entonces, él se va presentando. Eso es básicamente lo más histórico que podemos entender de Jesús de Nazaret. Que cuando él mismo, ¿qué dijo de él mismo? Pues dijo que era un hijo de hombre, o sea, un ser humano, y que su misión, su trabajo era ser profeta. Entonces, por eso, no es porque seamos judíos, no es porque, es simplemente porque queremos estar más cerca del mensaje de Jesús. Esa es una razón. Y la otra razón importante de entender a los profetas es conocer un poco la historia. Porque si uno conoce la historia, puede ser que en el futuro no cometa los mismos errores. Hay, por ejemplo, un efecto mariposa que se va desarrollando tanto con nuestras acciones positivas como con las negativas. Entonces, cuando nosotros vemos que han habido, no solo en la historia universal, sino en la historia personal, vemos situaciones que no han terminado bien en la historia pasada, pues nosotros eso puede iluminar nuestra realidad actual. Entonces, además de eso existe el tema, ¿verdad? De no perder esa memoria histórica. Va. Entonces yo voy a ir así ya queriendo terminar hoy para entrar a sapienciales, así rapidito. Entonces, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones contiene composiciones más bien poéticas. Pero con un sentido fúnebre. En hebreo se llama kinaj. Pareciera, se le atribuye a Jeremías, pero si ustedes leen las fotocopias se van a dar cuenta que por muchas razones posiblemente no son escritos de él, ¿verdad? Pero se le ha colocado básicamente la paternidad a él, sobre todo por algunos textos, sobre todo en Segunda de Crónicas. Entonces, y pues Baruch también, en el sentido que era su secretario. También tenemos ciertas cartas de Jeremías. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta de que Lamentaciones tiene un enfoque bastante negativo contra Babilonia, que es la que se los llevó al exilio. Y sin embargo, en el profeta Jeremías, él trata de decirle al pueblo que se aboque, que sea como dócil a los babilonios para no tener una situación más difícil, ¿verdad? De todas maneras, está atribuido a él.
el mensaje teológico advierte un cierto progreso que se va gradualmente profundizando con los acontecimientos que se van llevando a cabo. Entonces, el autor o los autores quieren explicar por qué hubo esta gran tragedia. Y entonces, también aquí en Lamentaciones hay un tema que cuando en la misa, si ustedes se dieron cuenta, se leyó sabiduría las semanas pasadas. Se leyó el libro de Job, Eclesiástico, Eclesiastés, y entonces tratan un poquito de influir en una responsabilidad personal, que habíamos dicho que lo que ellos tenían era el tema de la retribución. O sea, ellos no tenían como muy claro el hecho de ser responsable personalmente, sino que ellos pensaban que si actuaban más o menos bien, iban a ser retribuidos. Ese es el tema, por ejemplo, de Job, de por qué está sufriendo tanto si era un hombre bueno. La retribución no estaba adecuada, ¿verdad? Pero aquí se trata más bien de presentar una responsabilidad personal para explicar la catástrofe del exilio y todo eso que ellos están viviendo. Porque ellos van a sentir como que el Señor es el que devastó, el que se volvió en contra de ellas, el que destruyó. Todo eso lo van a poner como acción de Dios. Fíjense que eso no está muy lejos de que hoy la gente se pelea con Dios porque pasa situaciones difíciles. Dice, por ejemplo, si muere un hijo, ¿por qué me quitó a mi hijo? Por ejemplo, ¿verdad? Es esta mentalidad, ¿verdad? Entonces, está bajo estos aspectos. Entonces, las lamentaciones no se separan del anuncio profético, porque van en esa línea del mensaje profético. Pero lo que quiere es reafirmar la confianza en la misericordia y la bondad de Dios, que se manifestará tras el verdadero cambio de las personas. Fíjense que aquí en Lamentaciones van a encontrar ustedes una palabra que por eso se llama Lamentaciones, que es como en las bienaventuranzas de Lucas, el ay de Jesús. Ay, ustedes los ricos, ay, pues esa es la palabra ay. Pero no hay como que va a venir un gran sufrimiento, sino como un ay de dolor. Por eso se llama el libro Lamentaciones, ¿verdad? Estoy buscando, aquí lo tienen ustedes en una página, pero yo lo había señalado, pero ahorita no lo encuentro, pero ese es la idea de ese, ahí lo van a encontrar más o menos en la página 238. Bueno, eso es básicamente, en la tradición religiosa de Israel, las lamentaciones han servido para expresar la amargura por el dolor por haber sido destruida Jerusalén y reflexionar, no culpar a Dios, sino reflexionar cómo nosotros hemos colaborado en esa destrucción, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, miren, no hay que ir tan lejos. Generalmente a nosotros nos falta gran dosis de amor. Entonces, porque acuérdense ustedes que el cristianismo no es de ser buena gente, sino es de actuar con amor. O sea, ese es el mensaje. Dios es amor y debemos asemejarnos a Dios. ¿En qué forma? Pues amando. Entonces ahí es donde nosotros cojeamos fuertemente, ¿verdad? Porque nuestro temperamento, nuestras circunstancias, todo lo que puede haber en nosotros, eso nos hace difícil. Entonces, Lamentaciones va en ese sentido, como entrar en una introspección personal, y en esa introspección, pues darme cuenta de mis limitaciones, mis inclinaciones, mis debilidades, y ayudar a corregir esas tendencias a través del ayuno y la limosna, lo cual significa
que eso no es mágico, sino que yo voy a trabajar como en un gimnasio, trabajo mis músculos. Entonces el ayuno, la limosna, es un poco una práctica para que yo ayude a mis tendencias egoístas, a mis inclinaciones destructivas. Ese es el sentido de Lamentaciones. Ahora Baruch y las cartas de Jeremías, pues se le atribuye básicamente en el canon cristiano, porque en el hebreo va presentado de otra manera. Las Lamentaciones están presentadas como aparte. Entonces, pero en el canon cristiano, que es el griego, ¿se acuerdan que el canon que nosotros tenemos? Están incluidos con Jeremías. Lo que le interesa al autor es el sentido de la historia, concretamente, lo relacionado con el exilio de Babilonia y la diáspora del pueblo. La diáspora es aquellos judíos que se quedaron directamente en Babilonia después de la deportación. Porque acuérdense que lo que habíamos visto fue que Babilonia no se portó de una manera, que dijera yo, esclavizante, sino que les dio libertad para que ellos hicieran sus especies de colonias y todo eso. Entonces ellos vivieron libremente ahí y muchos de ellos se desarrollaron. Entonces tuvieron una buena vida y cuando regresaron, que fue que el rey persa les permitió regresar, pues entonces ellos se quedaron ahí. Eso se van a llamar judíos de la diáspora. Entonces aquí tienen ustedes el contexto histórico social que dice que los dos escritos, Baruch y las cartas de Jeremías, se encuentran profundamente impregnados por ideas forjadas por la tradición bíblica. O sea, es una recopilación de todo lo escrito anteriormente, sobre todo en los profetas anteriores, hasta el punto que dan la impresión de haber sido redactados con una serie de citas. O sea, como que se hubieran tomado fragmentos de cada profeta para escribirlos, ¿verdad? Y para adaptarlos a las situaciones que ellos están viviendo. Entonces, por eso, en estos dos libros, que es Baruch y que son las cartas de Jeremías, se encuentran dos niveles. Un nivel histórico, que está indicado en los textos, o sea, básicamente ya entendimos pues que todos estos profetas lo que quisieron evitar desde el principio es que se fueran al exilio. Pero ya estando en el exilio, pues lo que pasó es que tenían que actuar de otra manera, ¿verdad? Y cuando regresaron, o sea, el posexilio, cuando regresaron, pues otro proceso, otra información profética, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, Baruch es el que es secretario de Jeremías. ¿Qué manda? De Jeremías. Sí. Y entonces él escribe en el 5º aniversario de la destrucción de Jerusalén, o sea, no en el mismo momento, sino mucho tiempo después, ¿verdad? Ya cuando hay otro rey que es Joconías. Entonces hay que ver entonces en ese sentido cómo es lo que narra Baruch. Cómo él va a darse cuenta que se llevan los vasos del templo, todo el tema pero eso era como natural, digamos que eso se llamaba el botín. Cuando ellos iban a la guerra, ellos pues se apropiaban de las riquezas y era el botín de guerra. Entonces eso así se practicaba y por supuesto que como están hablando del templo de Jerusalén, donde ahí se concentraba no solo toda la cultura, religiosidad y la riqueza, ¿verdad? Entonces para ellos es más doloroso, porque ustedes se van a recordar que los profetas ven la gloria de Dios en el templo. O sea, ellos cuando están en el templo ven a Dios en ese lugar. Igual, después Ezequiel lo ve salir del templo, ¿verdad? Y ese es uno de los temas de Jesús cuando purifica el templo. Por eso hay que entender toda esta temática de la presencia del templo, la gloria de Dios en el templo, de la salida de Dios en el templo.
que ese va a ser Ezequiel, ¿verdad? Y luego con Jesús, ya con la entrada, la presentación del niño en el templo, ya desde ese momento ya vamos entrando, ya vamos viendo cómo se va restaurando la historia. No sé si me captan lo que le estoy diciendo. Este tema profético del templo, de la devastación, es no solo doloroso por la situación histórica que representa, sino que los profetas habían dicho que ahí estaba, ahí habitaba Yahvé, que ellos habían visto su gloria. Y Ezequiel ve que su gloria se va del templo, o sea, cuando va a ser destruido. Entonces, ese es el tema de que el Mesías tenía que restaurar ese templo. Y la acción que Jesús hace de la purificación del templo empieza con eso, con el niño presentado en el templo. Es la purificación. Pero luego más adelante, cuando él ya es adulto, tenemos otro proceso también. Cuando el niño ya es joven, ya es adulto y se queda en el templo. Y luego cuando limpia el templo con aquel látigo. ¿Se recuerdan? Esos tres pasajes uno debe de entenderlos desde este contexto. O sea, Jesús está cumpliendo con una tarea del Mesías, que era purificar el templo. Hay otra tarea del Mesías también, que era unir las tribus. Bueno, también Jesús lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con las mesas abiertas, ¿verdad? Ya lo vemos en la presentación del niño en el templo, que ahí está Simeón, que es un anciano, y Ana, que es de la tribu de Aser. Entonces ya se empieza a unir las tribus. Entonces, eso lo tenemos que ver como gestos proféticos que se van a realizar en Jesús. Otra situación es, como les decía anteriormente, ya cuando en su vida pública él purifica el templo con aquel látigo con los mercaderes. Todo eso es la purificación del templo. Sus comidas es la unión de las tribus. Su lucha, esa era otra cosa que esperaba del Mesías. Estos profetas están peleando para que la gente se convierta. Lo mismo hace Jesús, pelea directamente con el mal. Eso tiene que ver las curaciones, los exorcismos. Él está peleando contra el mal. Y su última pelea es en la cruz. Entonces, todo eso es indicios, pero esto está dicho en los profetas. Entonces, cuando nosotros vemos esos gestos de Jesús, la entrada en Jerusalén como rey en un burriquito, es Jesús el rey. O sea, algo que se esperaba del Mesías era que reinara. Entonces, por eso van a encontrar ustedes los pasajes del Antiguo Testamento relacionados con algunos actos de Jesús, pero si nosotros conocemos el tema profético, nos damos cuenta que aquí estaban las promesas y que en él se cumplieron. Solo para ponerles un ejemplo, si nosotros vemos que nació en Belén, bueno, tenemos que ver al profeta Malaquías. Entonces, así, cada una de las figuras se van a dar cuenta de que en Jesús se cumple esa promesa. Pero para eso hay que entenderlo aquí, ¿verdad? Entonces, ese contenido histórico-social está presentado con la introducción, las confesiones públicas, el elogio a la sabiduría, las cartas a Jeremías. El tema más importante es la conversión, o sea, el cambio. Todo ese es el tema de los profetas, que la gente cambie, que la gente se dé cuenta. Y acuérdense que ese es el tema también de Jesús cuando cura. Entonces, al ciego que le dice, anda, regresa y no peques más, no vaya a ser que te pase algo peor. O sea, cambia. El tema del cambio, que nosotros lo ponemos como la palabra conversión, ¿verdad? Y el sentido teológico dice, como ya dijimos que es un tema a veces así un poquito poético, dice, a través de los artificios literarios que el libro presenta, ya sea Jeremías o varios autores que han querido transmitir
pues la explicación de los dolorosos hechos que los llevaron al exilio y la responsabilidad personal de cada uno del pueblo que contribuyó a eso. Especialmente, ¿qué pecado personal había? Pues la seducción que experimentaban ante la cultura, que la idolatraban porque los miraba exitosos y con grandes frutos, ¿verdad? Y también ellos se daban cuenta entonces que estos dioses paganos que eran como más generosos, más abundantes que Yahvé, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se alaba la omnipotencia, unicidad y eternidad del Dios de Israel, contraponiéndolo a la falsedad de los ídolos. Entonces, en estos textos y en el contexto, el sentido de solidaridad que se advierte con las generaciones pasadas. Es lo que estábamos diciendo al principio, es el efecto mariposa. O sea, nuestras acciones positivas o negativas tienen consecuencias. Tienen consecuencias a nivel personal, a nivel familiar y también tienen proyecciones para el futuro. Eso es lo que está, este es el contexto teológico, el mensaje teológico. Dice que junto a la interpretación y actualización de los acontecimientos pasados, el libro comunica también un mensaje de confianza y de seguridad basada en las grandes promesas hechas. O sea, aquí lo que nos toca reflexionar es que nuestras fallas, nuestros errores, nuestras faltas no son más grandes, que Dios no va a dejar de cumplir sus promesas por nuestra manera de actuar incoherente. Él siempre Él es más grande que eso. Su amor es más intenso, es incondicional y no importa. Pero sí eso nos debe de hacer cambiar. Entonces, dice aquí que el libro de Baruch no es citado expresamente en el Nuevo Testamento, pero ya una vez les había dicho yo que era muy importante, sobre todo a ustedes que habíamos visto el tema de la liturgia. En el tema de la liturgia les había dicho que Baruch, el capítulo 2 de Baruch es precioso, ¿verdad? Porque realmente nos coloca en una situación muy actual. Entonces hay también elogio a la sabiduría y dice que en la tradición cristiana Baruch ha sido poco comentado, con excepción del capítulo 3. Ese lo estaba leyendo ahorita, dice del 36 al 38. Del 36 al 38. Él es nuestro Dios y no hay otro frente a Él. Investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob, a él. Después apareció en el mundo y vivió entre los hombres. Haciendo más adelante eso lo van a ver, ¿verdad? Claramente que es Jesús. O sea, que otra vez cuando vimos Isaías es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. O sea, la inmanencia, Él caminando entre nosotros. Bueno, ese es el tema de Jeremías. Y luego pues entramos rápidamente a Ezequiel, que es el mismo contexto, con la diferencia que Ezequiel se va a Babilonia. Ese es el tema de Ezequiel. Ezequiel es un profeta contemporáneo con Jeremías, Baruch, el exilio, todos ellos, Isaías, todos ellos, pero la diferencia va a ser que se va a Babilonia. Entonces, él va a profetizar desde Babilonia. Entonces, sí, ya ustedes entenderán que toda su profecía tiene que ser como muy optimista, porque él va a estar profetizando el regreso, ¿verdad? El regreso a la tierra, todo el tema posexílico, que sí es un tema de alegría, pero también es dolor, porque lo que van a encontrar es todo devastado, ¿verdad?
Los campos sí han sido... No solo así, porque él lo hace después de no sé cuántos años, o sea que los que llegaron exiliados ya están muertos, los que se regresan son los nietos de los que Así a un lugar es. que ni conocen. ¿Verdad? Así es. Y por eso el nombre Ezequiel significa Dios es fuerte, ¿verdad? Porque realmente tiene ese sentido de que lo que dijimos anteriormente, que todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todo lo mal que podamos hacer, eso no amarra las manos de Dios. Dios sigue actuando para cumplir con sus promesas. Eso es bien importante tenerlo en nuestra... Y es un poquito el tema de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? De nada te turbe. O sea, Dios es más grande que las circunstancias. Dios es más grande que nuestros miedos. Dios es más grande que nuestros pecados. Dios es más grande que todo. Entonces, esa es la forma más o menos donde que Ezequiel se va a colocar, ¿verdad? En Babilonia. Entonces, aquí en el contexto histórico, dice profeta, por eso dice, profeta del exilio. Está en la página 257, porque él sí se fue a Babilonia, ¿verdad? Junto con los deportados. Y él vive todo ese proceso doloroso, ¿verdad? Con el ejército en el año 597. Acuérdense que la expatriación no se dio de una vez por todas, hubieron como varios, que dijera yo, varias salidas del pueblo, ¿verdad? Así como las migraciones, que no son todo el pueblo que sale, sino van como, y si no acaban de ver la última, ¿verdad? Que salen el montón y todo, pero no es la única. Así fueron al exilio, de poco a poco. Por eso van a encontrar distintos nombres de reyes, porque ha pasado, como dijo Carolina, varios años ya de la destrucción. Entonces esta ya es segunda deportación. Estos datos también se pueden encontrar en el libro de los reyes y también se van a encontrar en crónicas. ¿Por qué este mismo dato se va a encontrar narrado en forma diferente? Por lo que les dije anteriormente, el hecho histórico, ellos van a ver el regreso del exilio, ellos lo van a ver igual que el éxodo cuando salieron de Egipto, solo que ahora lo van a ver de una manera mejor porque no van huyendo. Entonces, es por eso la celebración o el conocimiento de su historia que ellos celebran les sirve para que ellos comprendan nuevamente la actuación de Dios. Aquí en la página 258 tienen toda la situación de los que los exiliados vivían, ¿verdad? En Babilonia. Y la personalidad y el personaje de Ezequiel, que era un profeta, dice que seguramente estaba casado y que la muerte de su esposa sirvió de señal por querer de Dios para indicar el desastre que iba a caer en Jerusalén. La actividad profética de Ezequiel, si nos atenemos a las indicaciones del libro, se desarrolló totalmente en Babilonia. Su presencia en Jerusalén es presentada en el texto solo como visiones. ¿Se fijan? Eso es totalmente diferente de lo que hemos visto con los otros profetas. Pero la vivacidad de las descripciones han llevado a algunos estudiosos a suponer que realmente él estaba simultáneamente en Jerusalén, ¿verdad? Como que se desdoblaba. Eso, ¿cómo se llama? Bilocación. Ajá. Entonces, porque él cuenta las cosas, las describe de tal manera que confunde un poco, ¿verdad? También presenta problemas cronológicos. También han habido otros problemas con este profeta en el sentido de que algunas reacciones de Ezequiel suscitan perplejidad
Las explicaciones más plausibles encuentran su definición dentro de la categoría de acciones proféticas. ¿Qué significa? Que él hace gestos muy importantes que por su naturaleza son como originales, pues trata de llamar la atención de las personas que lo observan. Por eso entra entre este género profético, ¿verdad? Sus visiones. Y aquí lo que hablábamos, ¿verdad? Las que presentan la gloria de Dios, aquí están los capítulos de lo que yo les decía. El tema tan importante del templo era que ellos estaban claros que ahí residía la gloria de Dios. Por eso el dolor tan grande. Fíjense que eso hoy no es tan igual, hoy no es tan igual. Cuando la gente sufre, digamos, ya se dan cuenta que han destruido tantas iglesias en tantos lugares. Entonces las personas generalmente, sé que, pero no es lo mismo que este relato aquí. ¿Por qué dirían ustedes que no es lo mismo lo que les estoy diciendo? Se ha perdido el sentido de lo que vale el templo, la casa de Dios. Se ha perdido. Sí, pero no respeta. Pero básicamente, acuérdense ustedes que según Jesús, el templo de Dios somos nosotros, y según Pablo también. O sea, Dios habita en nosotros. Entonces hoy el templo es una casa, pero realmente nosotros hoy a quien tenemos que respetar es a las personas humanas, porque ahí reside Dios. Ese es el templo. De hecho Pablo dice eso. ¿No sabéis que llevan un tesoro en una jarra, ¿verdad? De barro. O sea, porque el tesoro es Dios que está dentro de nosotros. Entonces, hoy la gente se sufre, pues, por la destrucción de algún templo, pues, por lo antiguo, por lo rico, y sí, se pierde, y sí, claro, es triste. Pero yo me acuerdo, así no me acuerdo de dónde es que lo lee el padre que oigo, que dice que la gloria se le da a Dios en el templo, en la iglesia. Sí, son estos pasajes del profeta. Ahí se le da, pero eso es en el judaísmo. Ahora, por eso les decía que ahí cambia nosotros con nuestra realidad. En Jesús cambió, porque incluso cuando él dice que el templo de Jerusalén va a ser destruido, pero que lo va a reconstruir en 3 días. Y la gente se queda como pues escandalizada, pero dice, pues sí, esto llevó más de 46 años para reconstruirlo, porque el rey Herodes lo reconstruyó. Cuando ellos regresaron del exilio, Esdras y Nehemías lo empiezan a reconstruir, pero Herodes ya en el tiempo de Jesús, antes Herodes el Grande, lo acaba de poner precioso. Pero Jesús dice que no, que a la samaritana le dice, habrá un momento en que a Dios se le va a dar culto en espíritu y en verdad. Y luego él dice que él es el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, vea cómo eso nosotros tenemos que ir dando ese proceso, ¿verdad? No, o sea, que los textos proféticos a nosotros nos sirven para comprender a Jesús y para dar el paso de por qué nosotros somos cristianos y entender nuestras prácticas. Queda 1 minuto para que se termine esta primera reunión. Si tienen tiempo para entrar nuevamente, ¿verdad? Sí. Ya saben que entran al mismo. Bueno, esto es en cuanto a la estructura, pues ya vemos lo que dijimos anteriormente, aparte de su vocación, todas las acciones simbólicas. El tema de los falsos profetas, y es muy importante que ustedes lean en la página 268 el tema de la responsabilidad personal. Por favor, póngale un asterisco ahí, porque este es el avance de todos los profetas con Ezequiel. Aquí avanza él de una manera grande a los otros, por la mentalidad que les decía que había en su época, de la retribución.
O sea, una retribución. Por ejemplo, eso todavía lo vamos a encontrar en tiempo de Jesús, con los fariseos, que ellos consideraban que si eran perfectos en la práctica de ciertos ritos, iban a ser retribuidos. Hoy podría ser que también algunas personas pensaran que porque van a misa, que porque rezan el rosario, son piadosas, tienen que irles bien. Ese es el tema de la retribución, pero vean aquí hay un cambio de comprensión del mensaje. Fíjense que aprovechando los segundos que quedan, eso es cómo me confunde a mí ahora. ¿Cuál, Carolina? Porque en un lado le dice, reza el rosario